Muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy vamos a jugar un nuevo matchup, ¿ok? Sabéis que este tipo de vídeos son, sobre todo son didácticos, ¿ok? Para aprender cómo jugar contra muletita, cómo jugar a muletita contra diferentes tipos de matchups, ¿no? Y creo que de igual forma a todo le va a interesar, bueno, pues eso, jugar contra él o... si juegas este mismo mazo, saber cómo jugar contra diferentes tipos de deck, ¿ok? Que es sobre todo eso, para aprender. Así que recuerda suscribirte, porque no te va a perder ningún vídeo y vas a aprender, pues lo que he dicho antes. Y bueno, pues eso, vamos a empezar y a ver contra qué jugamos. Vamos a ver mi partida, a ver cómo se dan las manos. No está mal, la verdad. Es una mano buena, pero es típica mano que te falta una Bonesland. Si robas Bonesland es win, suele ser win la partida, pero nos falta eso, nos falta una Bonesland. Me voy a quedar por lo mismo, porque es una mano que obligatoriamente quedable, es que es muy buena. Pero nos falta la Bonesland. Falta eso, la Bonesland simplemente ya tenemos todo lo demás hecho. También hay que ver contra qué jugamos, obviamente no, pero que la Bonesland nos daría un plus bastante bueno. De hecho es lo que nos hace falta. Vamos a salir de micosintético, quizás sí sería micosintético amuleto. Y a partir de ahí jugar la Slayer. Y bueno, depende, si el oponente lleva descarte, vamos incluso jugar la simbiosis en segundo turno. Para que la simbiosis, yo llevo siempre una y me encanta. Y aparte una win con más, porque te va a encontrar algún titán o coloso en el top, ¿no? O si no, yo que sé, tiras de driada y super dopada. O lo bueno que tiene es que cuando juegas contra un mazo de descarte, que lleve descarte, en este caso Shadow, que si juegas contra... no me sale. Contra Scan, contra mazos del estilo, lo bueno es que la simbiosis la puedes jugar como una tierra y la dejas en el campo de batalla hasta nuevo aviso. Es decir, hasta que tú con una Bonesland la bounces y la devuelvas a la mano y puedas jugarla en el mundo. En el turno, joder. Eso. Tron de nuevo, básicamente, ¿vale? El vídeo pasado también jugamos contra Tron, ¿eh? Aquí básicamente nos va a ganar si encontramos Bonesland, y si encontramos Bonesland seguramente sea nuestra. Ni encontramos Bonesland, perfecto. Está perfecto, vamos un top de bastante bueno. Y si yo bajo Slayer, final de su turno transformo. En mi turno me da para jugar a Slayer. La verdad que lo prefiero así, ¿eh? Si me baja alguna otra pieza de Tron, no tiene para jugar la voz Seiyu. O sea, sería eso. O bajar tirada ese turno, pero sí que es cierto que al siguiente turno no me da tanto para hacer titán y para explotar mucho más la mano. De las dos formas me da para hacer titán, ¿eh? Bajando este turno la triada o, bueno, bajando al siguiente turno. Pero la verdad que prefiero hacerlo siguiente turno y dejar en mano el titán y poder jugarlo bien y todo. Con eso. Con doble amuleto. Nada, bueno, pues en este caso ya es partida. Parte el mapa. Va por la última pieza de Tron. Pero que lo dicho, teniendo ya titán en mesa, si tenemos de Seiyu no va a poder hacer nada. Voy a hacer ahora, da un poquito igual. Por ejemplo, la partida que jugamos, que yo grabé, que el vídeo lo subí esta tarde puede ser. De hecho, en el momento que estoy grabando este vídeo, seguramente esté subido ya el otro. También jugamos contra Tron, ¿ok? Y si es cierto, la afinidad fue bastante fácil, ¿ok? Creo que eso mismo nosotros también, o sea que tuvimos la salida y bueno, fuimos con un amuleto, fuimos con Azusa, estuvo bien la partida, o sea, fue normal y corriente. Y la segunda estuvo bastante bien porque aparte el tío lo jugaba muy bien el mazo y lo peleó mucho. Y de verdad que estuvo a punto de ganar las otras. Me jugó FOB, tampoco me lo esperaba, me jugó Force of Vigor, literalmente me dejó flipado. Y no lo esperaba para nada. A ver, aquí voy a hacer doble driada, me voy a dejar un mana en la pila. Y voy a por ejemplo, Valakut Slayer, aunque es verdad que no van a trigger este turno. Valakut Slayer no, Valakut cualquier otra cosa. De hecho no me da para ni siquiera para poder... Porque son 6 manas, si yo bajo por 3 driadas, se va a enderezar un par de veces, no me da... para poder tirar titán tirando una Valakut. Que es lo malo, pero bueno, tampoco pasa nada. Sí, no, me quedo 5. Tampoco pasa nada. Me dejo la ley enderezada y ya está, no necesito buscar la besuga. Lo cual es mucho mejor, la verdad. Bueno, en realidad, si hubiera pegado, ahora lo pienso. Estoy contando el tema de pegar de eventos de turno. Si yo pongo una vez suba, copio a Slayer. No me da. Pegar al 16 sí que puedo pegar. Que no está nada mal. Pero no me da para hacer mucho más. Da un poco igual, la verdad que no va a tener mucha importancia, creo yo. Voy a por eso, voy a por Valakut. Valakut algo, Valakut Boseiju, por ejemplo.
Pero más que Poseigu es para buscarla luego, creo yo. Voy a por Asankun. Sí, no es mala idea tampoco. Hay muchas opciones. Yo creo que la partida eso. Tampoco hay que pensarle tanto ya, pero voy a hacer esto. Voy a pegar de 16 en el turno. Y luego buscar una Poseigu y con el primer mana que me da la Poseigu utilizándola, ya le parto alguna tierra. Ya creo que no tiene forma de darle la vuelta a la partida. Ahora que lo pienso, si la Slayer hubiera sido cualquier otra tierra, bueno, habría sido letal. Bueno, también es cierto que eso es normal que fuera letal de esa forma. Pero me habría dado. Son 8. Buscamos la Classic, ¿no? Buscamos la Poro Garrison y Poseigu. Y no le da para hacer Tron. Vale, está bien. Está bien ordenado. Aquí maná, sacamos de aquí el verde. Trigger de Poro Garrison. Poro Garrison. Petamos cualquiera de ellas, la verdad. Simplemente aunque tenga otras piezas, claro, es que da un poco igual. Es que a mí me he contado con hacer Tron en el turno, ¿no? Sí, en el turno, y es verdad que no le da. Es que tengo un titán en mesa, por ejemplo, si no llega a hacer Tron, es muy complicado porque cada turno que pega el titán me va a buscar una Poseigu, ¿no? Y va a partir de una tierra, básicamente. Es un poco una putada en el sentido de que, o sea, es un pelín chungo para Tron, pero sobre todo también el tema del canal es que esta tarde subí precisamente un vídeo jugando contra Monogreen Tron, ¿ok? Que ahora me estoy encontrando mucha Tron últimamente. Una contra Monogreen Tron y precisamente acabo de encontrar contra otra, ¿ok? Y creo que es Monogreen Tron. A menos que me haga algún tipo de pantano. Es verdad que no se ha buscado la tierra. Pero si hace pantano en vez de un bosque es el Dracitron. Pero tal como ha salido, es salida de Monogreen Tron, la verdad. O sea, pero bueno, puede pasar de todo. Las dos versiones llevan todas las tierras de Tron, ¿no? Y llevan 4 mapas, así que puede ser perfectamente el Dracitron. El Dracitron es un pairing que sigue siendo, no sé muy bien para quién se decantaría, pero es verdad que va mejor que Monogreen Tron en el sentido de contra Amulet. O sea, es verdad que lo he dicho, que luego tendrá otros pairings que sean peores, pero contra Amulet es verdad que va algo mejor que Monogreen Tron. No sé decir si va bien o mal, por el tema de que hay algunas veces que me ha ganado el Dracitron con lo dicho, con el Zone No Seer, si en el turno a lo mejor ha jugado el 5-5, el Righty Smasher. Así no sé muy bien a ciencia cierta cómo va. O sea, yo creo que es así favorable para Amulet Titan, pero va bastante mejor que Monogreen Tron contra Amulet, me refiero. En el pairing contra Amulet. Me ha quedado la mano, la verdad que es un poco risky, porque si él es capaz de hacer Tron turno 3, su turno 3 va a llegar antes que mi turno 3, por lo que si no encuentro una Poseigu de esta forma, a ver, la mano no creo que pase el Mulligan, pero si no encuentro ninguna Poseigu de esta forma, lo tenemos chungo. Y aparte ha salido con su salida perfecta, salida que, oye, mola. Yo también, pero lo dicho, mira, me he robado a Poseigu, mira, he tenido mucha suerte ahí. Voy a poder retrasar algún turno, vamos a hacer mapa. Mapa. No, yo mapa no, amuleto. Y lo dicho, damos turno. Solamente sea pieza de Tron por su parte, y final del turno. Bueno, en el turno ahí no está muy bien hecho, pero bueno. Se busca la que falta. Yo en mi turno obviamente le voy a romper la Poseigu. Bueno, le rompo la Poseigu o tiro. Es que ahora pienso que puedo hacer driada. Sí, puedo hacer bastante bien driada. De hecho voy a tirar el Explore. Más que nada por el tema de si encuentro otro amuleto. Ok, no pasa nada, no hay amuleto. Pues nada, driada. Es verdad que voy a tener que hacer Bounce Land de nuevo, pero que bueno, tampoco pasa nada. Por lo menos impido que tenga Tron. Y ya una de dos, o me peta. Yo creo que incluso petándome. Si me hace Poseigu es verdad que me da una tierra extra, por lo cual no le valdría. Ya me peté la driada, me pete la Urza Saga. La Urza Saga, no, si me peta la Urza Saga, sí que le sigue dando algún turno. Es cierto, es cierto. Si me peta con una Poseigu la Urza Saga, le sigue dando turno, sabía. Voy a meter la torre y vamos a ver. Pero es verdad que pasando un bosque no me daba suficiente para hacer lo que quería. Vale, va él, final de turno. La verdad que estaba tapeado. Nada, si ahora me tiro, por ejemplo, eso, Poseigu a la Bounceland, sigue teniendo turnos para remontar la partida. De hecho, le daría incluso para jugar una Oblivion Stone, vale, sin Stirring por ahí. Si juega una Oblivion Stone,
No lo ha hecho al final con el bosque, no ha petado ni la Urza Saga, no tenía Boseiju, supongo. Pero por ejemplo, en este caso, la Oblivion Stone le da para jugarla en el momento y petarla, ¿ok? Que es algo que jugando Tron es una putada porque no puedes hacerlo en el momento. Son 7 manas, tienes que tener 3 y 5 son 8. Pero si hubiera, por ejemplo, hecho Boseiju a la Urza Saga y yo no robo ningún otro tipo de Ramper, le daría suficiente como para jugar en el turno Oblivion y reventar la mesa. Y seguramente yo ahí no podría recuperarme. Es lo más seguro, ¿no? No podría haber recuperado y ya él, bueno, pues con todos sus tronchos y todo, bueno, será partida, ¿no? Saco de aquí, yo qué sé, cualquier mana, no tiene mucha importancia. Ya, tal como está la partida, la verdad que es para mí, porque, bueno, hago titán y cosas, ¿no? A lo mejor con una FOB. Yo la verdad que en Tron, yo qué sé, no me habré dado cuenta a lo mejor, pero nunca he visto jugar FOB. Pero con la partida que jugamos antes, sí que me la jugó. Y me quedé increíble, me quedé petrificado. Fue del rollo, hostias, FOB, hola. No te esperaba aquí. Pero bueno, hacemos titán. La verdad que he jugado la tierra un poquito por jugarla, ¿no? O sea, podría incluso haber hecho otra triada, pero ya te ha pegado. Si no ha tirado la FOB ya, no la va a tirar. Y vamos a pegar de 20 y bueno, pues ya está. Es un pelín complicado para Tron eso, de que salgan los dos mazos normales. Ya no estoy hablando de salir... que no va a salir nada mal, ¿eh? Pero ya no estoy hablando de salir a mejor de turno 2. Conseguir normal suficiente contra Tron. Nada más hacer hacia prisa. Enderezamos. Vamos a darle el plus. Y esta mano supongo que es normal, pega de 20 y ya. No es típica mano de doble amuleto o de hacer Mikosin y tener Explore y también el Grazer que han pasado, ¿eh? Manos de turno 2, simplemente con el Garden. En vez de tener doble amuleto, simplemente es turno 1 Garden amuleto, turno 2 Vagas Bonesland con el mana que no es verde. Transformas el Garden a otro amuleto y con el verde Grazer. Grazer son 4 manás más un Explore u otro Grazer o una Zusa, te da perfectamente para hacer titán el turno y matar, ¿eh? Que aquí lo hemos hecho en el canal más de una vez. Y son jugadas muy complicadas de parar por lo mismo. Porque es que de normal, de primera, por ejemplo, en el primer game, creo que no hay forma humana de parar eso, la verdad. O sea, depende de lo que jueguen, ¿no? Pero, no sé, yo qué sé. Murtai se tapea, como es normal, porque no se espera un turno 2, o sea, un kill de turno 2. Es muy complicado, más si sales tú. Es creo que casi imposible de parar si vas contra Murtai. Y contra los demás mazos, lo dicho, Scan te hace descarte, ¿verdad? Que Scan es complicado, ¿no? De por sí aparte te hace descarte y ya, bueno, pues lo tienes crudo. Pero que de normal contra mazos que no se lo esperen tampoco, porque es normal, no te vas a esperar un turno 2 kill, ¿no? O incluso, depende de quién salga, es complicado, muy complicado, no un turno 2, muy heavy. Igual que cuando Infies mataba, se jugaba más y mataba en turno 2, que es muy, muy complicado. Pero bueno, lo he dicho, un pelín complicado para Tron en ese sentido. Y bueno, pues la verdad que es eso. Recomiendo mucho tirar de Boseiju, ¿no? Si vas a jugar contra Amulet la segunda, no sé si a lo mejor Tron día de banquillo alguna Boseiju más, pero intenta meter todas las Boseiju posible. Otro odio contra que puedas jugar algo a Amulet e intentar de segunda frenarle como puedas. Y por lo menos intentar, de verdad, intentar tener alguna Boseiju en la mano o yo que sé, intentar combar muy rápido. Pero la Boseiju vital tenerla contra Amulet si quieres que la partida se alargue, ¿no? Porque a lo mejor le peta una Bonesland a Amulet y ya no tiene más Bonesland, o le petas el amuleto y ya no puede tirar más rápido. Así que les recomiendo siempre la Boseiju cuando Tron contra Amulet. Súper importante, por lo menos intentar hacer un par de mulligans, explotar algo en mulligans hasta tener alguna, porque hace falta. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Recuerda suscribirte, comentar, compartirlo. Espero que hayas aprendido, que te hayas divertido, que haya sido entretenido. Y bueno, dicho esto, nos vemos en el siguiente. Adiós.